Bienvenidos otra vez, estimados. Haré una pequeña review de este legendario sistema Linux, Slackware con LXQt. Yo instalé este liviano entorno de escritorio a mi propia preferencia, pero no malinterpreten esto, no es un tutorial más que una review. No desanimen tampoco, próximamente haré videos donde yo explique cómo pueden instalar Slackware de diferentes formas, cómo pueden instalar algún entorno de escritorio en especial, también cómo pueden configurar correctamente el administrador principal de paquetes, Slack-pkg, cómo pueden instalar SVO-pkg, configurarlo, cargar los paquetes, pero habrán más novedades que yo presente en mi canal. Por lo tanto, yo les invito a ver este video. A comenzar. Entonces, ya estoy listo para iniciar esta pequeña review. Empezaré por utilizar la liviana consola de comandos Xterminal. Voy a maximizar la ventana desde aquí. Voy a utilizar el comando fast fetch. Presiono la tecla Enter. Ahí está mostrando los detalles que utilizo en el sistema. Por aquí en primera línea se encuentra Slackware 15 con la edición Stable. Esta otra línea, el host, después el kernel con la versión 5.15.19. Hasta ahora no he querido actualizarlo. Aquí notifica la última actualización que yo efectué dentro del sistema. Aquí notifica los paquetes que se encuentran instalados en el sistema. Es muy extraño esto porque aquí dice que yo instalé dos paquetes RPM cuando en verdad yo instalé muchos de esos paquetes. En esta otra línea se encuentra el shell con su respectiva versión del bash. El display, la cual revela las dimensiones de mi pantalla. Por aquí en esta otra línea se encuentra el Xqt con la versión 1.4.0. Aquí está el Windows Manager. Únicamente utilizo OpenBox. Cuando yo instalé de forma pura Slackware, solamente utilicé un Windows Manager llamado Blackbox. Y con eso gestioné las descargas y pude llegar a instalar el Xqt. Aquí en esta línea y en otra más, todos esos son los temas que le proporcionan una apariencia elegante a las ventanas, a los iconos. Es por eso que pulsando en este botón del menú de aplicaciones, los iconos se ven elegantes, como si este sistema fuera de otro mundo. Esta sería la fuente tipográfica de la consola de comandos. Por definición yo utilizo Xterminal. Después
me revela el modelo, la marca del procesador. Yo estoy con una Core 2 Quad de 3 GHz. Por aquí estoy con una gráfica instalada, la de Nvidia GeForce, un modelo muy antiguo del año 2011. Memoria RAM. En verdad, yo tengo 8 gigas instalados, pero esta placa base reconoce 4 gigas nada más. Y aquí hay más detalles. Memoria swap. Solamente lo activé para poder tener el botón de hibernar. Voy a limpiar esto. Voy a utilizar el famoso, el más típico Edge Top. Lo primero que hay que hacer es monitorear el consumo de memoria. Por aquí, yo estoy consumiendo 665 megas. Muy aceptable. Y eso que yo estoy utilizando OBS para grabar la pantalla. Arriba de eso se encuentran los núcleos del procesador. Abajo, la memoria swap y notifica que está consumiendo 302 megas. Tal vez no sea confiable o sea dudoso esta información. Aquí está mi usuario. Sería importante irse a las columnas del procesador y memoria para poder apreciar y saber cuánto consume estas aplicaciones que se encuentran en los procesos posicionados en gran escala. Aunque en verdad no entiendo estos decimales. Y les cuento una cosa acerca de EdgeTop. A mí me ha salvado de muchas cuando yo hacía una potente tarea que me consumía la memoria RAM al máximo. Y por suerte, utilizando el TTY, ejecuté EdgeTop y eliminé y maté el proceso. Ahora les mostraré otra alternativa a EdgeTop. Voy a presionar primero F10 para salir. La alternativa a EdgeTop sería QPS. Y les decía que era muy dudoso para mí que me consumiera algo así en RAM. Pero si yo posiciono el cursor aquí, donde dice memoria, me dice que estoy consumiendo 765 megabytes. Igual es considerable para mí. Por aquí posicionando el cursor donde se encuentra o notifica el procesador. Casi 44% de usuario. Casi 15% del sistema. Bastante bueno. Eso está muy bien para mí. Después, posicionando acá, podríamos apreciar las características del consumo de la memoria swap. Aquí podría visualizar las columnas, incluso las columnas de la consola TTY, la columna de usuarios. Solamente tengo dos, la mía y el usuario de raíz, el estado, la columna de memoria, la columna de procesador, para poder visualizar cuánto consume cada uno de estos procesos. Aquí se puede entender bastante mejor estos decimales. Voy a salir de aquí. Veamos el gestor de archivos. ¿Quieren saber cómo se llama? Bien, voy a pulsar aquí y voy a pulsar aquí también. PC Manager
FN Qt. Supongo que FN significa File Manager. Su versión sería 1.4.0. Realmente no tiene un sitio web oficial o tal vez lo haya tenido. Pero aquí tiene una cuenta, un perfil en GitHub que nosotros podríamos visitar, aunque esta pertenece realmente a LXQt. El desarrollador y programador es un asiático. Según este dominio debe ser de Taiwán. Vean esta elegancia. Partes redondeadas. Este efecto lo proporciona el administrador Kevin Anton. Ahora yo les mostraré el panel de configuraciones desde aquí. Aquí está. Aquí está el panel del administrador Kevin Anton. Con esto yo he configurado la apariencia visual para darle una total elegancia. Si le doy doble clic, voy a maximizar esto. Pulsando aquí, podríamos encontrar un montón de esos temas. Con diferentes diseños, pero yo no voy a cambiar ninguno porque ya lo tengo configurado y a mí me gusta más este. ¿Y por qué aquí dice modificado? Bien, yo le he modificado desde aquí, explorando cada una de estas pestañas, activando y desactivando cosas para darle una mejoría a la apariencia de las ventanas, los botones, todo lo que tenga que ver con el Xqt. Entonces, veamos otro detalle, el panel de OpenBox. Yo estoy utilizando el tema Mistral. Le da un diseño distinto a estos tres botones que parecen unos puntos. Uno es para minimizar, maximizar y cerrar. Esto proviene de OpenBox, pero cuando yo lo instalé totalmente puro, no estaba ahí en la lista y tuve que descargarlo e instalarlo por separado. Entonces, en apariencia, podríamos ver esta referencia para el título de esta barrita. Aquí hay una referencia, la N mayúscula significa icono de ventana. Sería este icono que se encuentra aquí. Voy a cerrar esta notificación. Voy a continuar con esto. Entonces, la L mayúscula significa título de ventana. Sería esto de aquí, el que dice centro de configuración. Aquí está todo detallado. Esta S mayúscula nos encuentra aquí. Sirve para añadir un botón más acá, donde están esos tres. Y si yo le pongo la S, aparecería uno más. Pulso ahí y desaparece casi toda la ventana, dejando solo la barra de título. Yo pulso aquí, desaparece, pulso aquí, puedo pulsar de vuelta aquí. Para que aparezca la ventana, puedo pulsar en la barra nada más. Pero yo voy a desactivar esto. Las fuentes tipográficas para ventanas. Esto ya lo he personalizado. Esto también yo lo he instalado. Las ventanas.
para mover y redimensionar, para el cursor del mouse, los escritorios virtuales. Yo solamente tengo 4 configurados. Si yo aumento más, vean esto, vean cómo cambia. Puedo darle más si yo quiero, pero yo me conformo con 4 nada más. Después, en márgenes, creo que es para configurar los márgenes de la pantalla del escritorio. Muelle, exactamente, no he configurado nada aquí, lo he dejado así como está. Esta cosita de aquí también lo he instalado por separado. Por aquí podríamos añadir nuestra propia imagen, puede ser un logotipo. No es necesario añadir toda la información. Yo solamente puse mi usuario. ¿Qué otra cosa más? Ajá, este de aquí. Yo les cuento una pequeña historia acerca de LXQt, cuando hoy en día ya existe y hace años no existía. Y solamente existía el desaparecido y descartado Razor Qt. Exactamente tiene la misma apariencia y cuando se combinó junto con el XDE, se creó realmente este proyecto. Pero nunca arreglaron el bloqueo de pantalla o tal vez nunca quisieron crearlo para destacarlo como un entorno de escritorio liviano. Y para eso existe una pequeña aplicación llamada Screen Saver. Con esta aplicación podríamos añadir un protector de pantalla, los detalles de configuración. Si en caso no quisieran tener este tema como el que yo escogí, hay más para rato. Aquí se puede configurar para random, pero yo preferí el más singular. En la pestaña de avanzado, esto ya lo había configurado. Si desean probar X Screensaver, esto lo van a encontrar diferente porque yo lo he configurado a mi propia preferencia. No es tan importante mostrarles esto. Tal vez en algún futuro haga un tutorial acerca de esta aplicación. Hay muchos latinos que quizás no les gusten y comiencen a vociferar, mientras que en otra parte del mundo a muchos les gusta, e incluso a mí también. Que podría mostrarles en esta review. Aquí utilizo por definición lo que corresponde, el KB Antum, pero en modo oscuro. Temas e iconos. El tema se llama Papyrus. Tampoco no estaba incluido en el Xqt. He tenido que descargarlo e instalarlo por separado. Y actualmente utilizo Papyrus en modo oscuro, el que pertenece a Elementary, para estos iconos, logotipos, todo lo que se ve bastante elegante. Lo mismo hice en la bandeja del sistema. Estoy utilizando el Papyrus de Elementary en modo oscuro. Voy a revisar esto con un segundo clic. Gestionar los widgets.
Aquí están los iconos que se encuentran en la barra de tareas, en este panel de programas. Todo lo que he instalado o he añadido. Se puede configurar cada cosa pulsando, por ejemplo, aquí y pulsando aquí. Aquí le di un tamaño para estas fuentes. Si yo le pongo un tamaño de 50, vean cómo cambia. Muy grande. Lo dejo en 20 nada más. Por aquí añadí mi propio icono, el logotipo de Slackware. Aquí tengo algunos. Si yo desactivo esto, aparecería únicamente el logotipo de LXQt. Aquí está el archivo para darle una configuración a este menú. Este modelo ya está muy pasado de moda, pero existe un complemento llamado Win Menu que le da una apariencia muy elegante a este menú de aplicaciones, pero para eso tendría que instalar antes el QTC. Y bien, aquí hay más cosas que también se pueden configurar. El administrador de tareas. El Qt4 lo instalé por separado. Era una dependencia requerida para poder instalar esta aplicación que se encuentra anclada en la bandeja del sistema. CopyQ es un administrador de portapapeles. ¿Por qué lo instalé? Porque cada vez que yo copiaba algo y cerraba la ventana para copiar en otro lado, ya no funcionaba la opción de pegar. Y entonces lo que hace el administrador de portapapeles es mantener la copia. Y bien, ¿qué otra cosa podría mostrarles? Tal vez la configuración de la sesión. Aquí, por definición, estoy utilizando únicamente OpenBox. Yo pulso aquí. Aquí me muestra también Blackbox, el que yo instalé en plena instalación de Slackware para dejarlo totalmente neutral e instalar un apropiado entorno de escritorio. Para no instalar así aplicaciones que yo no necesite. Aquí están las ubicaciones personalizadas para escritorio, descargas, plantillas, público, documentos, música, imágenes, video. Los inicios. Aquí hay algunos que ya están configurados a mi propia preferencia. Aquí está la pequeña aplicación para bloquear la pantalla y es necesario que esté activado en el inicio automático. Realmente es la única alternativa para bloquear la pantalla. Entorno avanzado. Realmente no tenía ninguna necesidad de configurar esto. Y bien, hasta aquí he terminado de hacer esta pequeña review. Y les repito una vez más que esto no es un tutorial, pero ya haré videos acerca de la instalación de Slackware, cómo podrían utilizar o instalar su propio entorno de escritorio. Puede ser un Mate, un Cinnamon, aunque yo he probado muchos entornos de escritorios en Slackware, pero por el momento me quedo con el Xqt y en la otra partición principal
KDE. Entonces, no olviden suscribirse a mi canal activando la campanita de notificaciones para estar al tanto de las próximas novedades.